Estamos muy contentos por este fin de semana, poder recibir una palabra que bendiga nuestras vidas y que siga alentando nuestros corazones a seguir creyendo en el Señor. Estamos viviendo un gran tiempo como iglesia, un tiempo de oportunidad, un tiempo en el que podemos ver la riqueza del Señor, en que podemos ver su intervención en este tiempo y cómo la iglesia está tomando espacios en muchos lugares alrededor del mundo, así como en nuestra ciudad, así como en nuestro país. Así es que estamos felices y tú y yo vamos a recibir un mensaje que seguramente va a alentar nuestro corazón. Este mensaje lleva como título: conquista tus miedos, conquista tus miedos. Y Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, nos habla acerca de los hombres que creyeron en Dios y conquistaron sus miedos. Sabe, el miedo, podríamos decirlo así, que es normal para nosotros por todo nuestro contexto y por todo lo que hemos enfrentado. Pero un héroe de la fe es aquel que conquista sus miedos y toma el lugar y toma las promesas que Dios le ha hecho para él. Como por ejemplo Abraham, siendo ya un hombre casi muerto, o ya casi para morir de 99 años, de un hombre casi muerto, Dios levantó una genealogía y levantó una nación completa, que es la nación del pueblo de Dios. Así es que tú y yo vamos a conquistar en este tiempo nuestros miedos. ¿Por qué? Porque la fe te hace moverte, porque la fe hace que tú y yo nos levantemos, porque la fe nos permite conquistar nuestros miedos. El miedo es un factor que paraliza a muchos a la hora de ver el futuro. Y muchos nos preguntamos qué viene hacia adelante, cuál es el futuro, cómo va a terminar este año. Muchas personas de alguna u otra forma escriben en las redes sociales: por favor, Dios, ya no mandes algo tan malo como lo que ya estamos viviendo. Y Dios no es el que manda de alguna manera calamidad, pero Dios sí va a usar todo lo que estamos enfrentando para desarrollar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra conexión con Él. Dios está en control, claro que sí, y Él sigue en su trono, pero Él quiere que tú y yo nos levantemos como un pueblo, como su nación que le está creyendo a Él por grandes cosas. Así es que la palabra de Dios en el Salmo 56, verso 3, Salmo 56, 3 dice así: pero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. ¿Por qué no lo escribes ahí donde tú estás y di verdad? O escribe: cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. Cuando siento miedo, escríbelo ahí donde tú estás. Donde tú estás, escribe esa frase, afírmala, subráyala en tu Biblia. Puedes circularla en tu Biblia. Cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. El miedo es una emoción producto de algo interno o algo externo. Nuestra formación, nuestro contexto, nuestra propia cultura, donde crecimos, con quien crecimos, produce cosas internas o externas. El miedo, una de las cosas externas, es la cantidad de información negativa que hay en las redes sociales, que muchas de ellas están diciendo y están pensando que muchas cosas peores pueden venir. Pero tú y yo tenemos que creer que Dios siempre tiene una oportunidad, y este tiempo lo va a hacer como una oportunidad para bendecir nuestras vidas. Así que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es identificar, ser sinceros de dónde provienen los temores, de dónde vienen nuestras inseguridades, de dónde viene de alguna manera el miedo en nuestras vidas. Cualquiera que sea el caso, el punto importante es que hoy, como hijos de Dios, vamos a aprender a sobrepasar, a conquistar todos nuestros miedos. Y quiero compartirte los 3 miedos que de alguna manera puedo comprender, puedo entender de parte de Dios, que Dios quiere que tú y yo conquistemos en este tiempo. Número 1, miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, él viene y recibe la palabra del Señor, pero Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y lo que él hace es tomar a su papá, tomar a su esposa, tomar a su sobrino y salir de Ur de los Caldeos. Por eso, en algún momento podemos ver que él no salió solo, y que en algún momento tuvo miedo al fracaso, y que por eso se trajo a su papá, a su sobrino,
Claro que tenía que traerse a su esposa, eso debe ser, ¿verdad? Su esposa estaba incluida en el llamado, como tu esposa, tu esposo están incluidos en el llamado. Pero llegó un momento en Génesis capítulo 12, verso número 1, que dice lo siguiente: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y haré tu nombre famoso, haré que tu nombre sea famoso. Pero hay una frase al principio de este capítulo. Dice: el Señor le había dicho a Abraham. Es decir, ya le había dicho a él. Pero él, por causa del temor al fracaso, se había traído a su papá. Pero hasta que murió su papá, entonces llega Génesis capítulo 12 y entonces Dios vuelve a decirle: el Señor le había dicho a Abraham. Tú y yo no debemos tener temor a fracasar. Podemos fallar. Mire, en una ocasión entrevistaron a Michael Jordan. Y en la entrevista que le propusieron a Michael Jordan era lo siguiente: que él hablara de todos sus aciertos. Y él, cuando respondió y aceptó la entrevista, él dijo: voy a hablar, pero de todos mis errores, de todos mis fracasos, de todos aquellos momentos que fueron fracasos para mí. Y empezó a hablar todos aquellos momentos que él enfrentó un fracaso. Y él habló específicamente de las veces que estaban terminar un partido, una serie importante, una serie en la cual en su división los iba a llevar al campeonato, y le pasan el balón al final, en los últimos segundos, y él tiene que lanzarlo y falla una vez y falla otra vez, y los campeonatos que de alguna u otra forma él falló en los últimos segundos. Pero él mencionó algo: que el éxito no solamente son aciertos, sino que el éxito incluye aciertos y fracasos, aciertos y errores. Y tú y yo tenemos que conquistar el temor a fracasar. Por eso Pedro, cuando Jesús lo llama de la barca y acepta ese llamado y lo saca de la barca, de la comodidad, él sale y camina sobre las aguas. Pero Pedro falla ahí. Pedro era impulsivo. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién dicen que soy yo? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración le dice Jesús: edificaré a mi iglesia. Tenía grandes aciertos, pero grandes errores. Pero Pedro prácticamente es el iniciador y da pauta o parte al gran movimiento de la iglesia de sus días, al cual el Espíritu Santo lo inviste de poder, porque les había dicho Jesús: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces le da una visión tan grande como para ir a todas las naciones. Tú y yo tenemos que vencer el miedo al fracaso para que entonces nosotros como iglesia podamos seguir avanzando en nuestras vidas. También quiero llevarte al siguiente pensamiento: miedo al que dirán. El miedo al que dirán. Proverbios capítulo 29, verso 25 dice así: si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te estás tendiendo una trampa. Y muchas personas tienen miedo de la gente. Tenemos temor de intentar algo y fracasar por el que dirán. ¿Qué me van a decir? Que fracasé, que fallé, me van a decir fracasado. Entonces tenemos miedo al que dirán. Muchas personas no se atreven a hacer algo extraordinario porque tienen miedo a lo que van a opinar las demás personas. Y muchas personas nunca logran hacer algo trascendente, relevante, por el simple hecho del qué dirán, qué pensarán, qué van a decir. Se vuelve un lazo, una trampa, el que las personas opinen acerca de ellos. ¿Saben? Pedro falló muchas veces. Y una de ellas fue cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, aunque todos se escandalicen y todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Si es necesario, voy a ir a morir juntamente contigo. Y cuando estaba el momento que atraparon al Señor Jesús, lo fueron a traer al huerto de Getsemaní, Pedro va oculto a ver qué va a pasar con Jesús.
A tal grado que seguramente Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, tenía de alguna manera contactos y tenía relaciones con el sistema político, que de alguna manera lo dejaron entrar donde estaba Jesús siendo enjuiciado, pero Pedro se había quedado fuera. Sin embargo, una sirvienta, una muchacha, alguien que servía con las autoridades, ¿verdad?, le piden de favor y ingresa a ese lugar, a ese recinto. Pero entonces muchas personas conocían a Pedro y le empezaron a decir: tú estuviste con Jesús, hablas como ellos, te comportas como ellos. A tal grado que Pedro llegó a negar a Jesús. ¿A qué grado llegó? A maldecir, a decir cosas no bien dichas, no correctas, aún quitándose de encima a todas las personas que estaban apuntando la vida de él. Él fracasó. Ese fracaso lo llevó en Lucas capítulo 22 verso 62, Lucas 22 62, a que él, cuando negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cantara, dice así la palabra del Señor en Lucas 22 62: y Pedro salió del patio donde estaba llorando amargamente. Tú y yo tenemos que conquistar el temor al que dirán. Muchas veces en nuestro contexto y en nuestra cultura tenemos que llorar para que las personas sepan que algo nos duele. Tenemos que vestirnos de alguna manera para que de esa manera las personas sepan que nos duele lo que estamos enfrentando. Agachamos el rostro, ¿verdad?, encorvamos nuestro cuerpo para decirle a las personas que, por temor al que dirán, que sí estamos sintiendo algo. Y tú no tienes que agacharte, tú tienes que levantar tu rostro al cielo. Tú tienes que ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. No tengas temor al fracaso y no tengas temor y miedo al que dirán las personas. Tú no te debes a las personas, te debes a quien pagó en la cruz del Calvario con su sangre preciosa por ti. Tú no tienes que tener miedo a lo que las personas dicen. Las personas a veces se sienten con el derecho de aprobarte o reprobarte, de afirmarte o no afirmarte, de valorarte o rechazarte. Nadie tiene el derecho, porque quien pagó el precio por ti fue Jesús con su sangre preciosa. No tengas miedo al que dirán, que no te detenga lo que las personas dicen. Límpiate el polvo y ponte de pie en esta temporada y levántate como un vencedor en el nombre poderoso de Jesús. Tú no tienes que tener temor a lo que las personas piensan. El siguiente pensamiento que yo quiero compartir contigo es el miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido. Normalmente estamos habituados y conformados a estar siempre en lo conocido. No tenemos temor a lo que va a venir por delante, a lo que vamos a vivir hacia adelante. Tenemos miedo muchas veces de lo que no conocemos y queremos quedarnos en lugar seguro. No queremos bajarnos de la barca porque está oscuro. No queremos poner nuestro pie en el agua porque no sabemos si nos vamos a hundir. Tú tienes que conquistar el miedo a lo desconocido. Tú tienes que conquistar en ese tiempo el miedo al desconocido. Conquista en este tiempo lo desconocido. Atrévete, haz algo que no has hecho antes. ¿Hace cuánto tiempo no te atreves a hacer algo nuevo, diferente? ¿Hace cuánto tiempo no te atreves a arriesgarte y bajarte de la barca, a salir y conquistar en el nombre de Jesús? Es mejor hecho que perfecto. Muchas veces no hacemos algunas cosas porque esperamos a que sea perfecto. Y si no es perfecto, y si no está el tiempo perfecto, y si no es la hora perfecta, y si no es el momento, y siempre estamos esperando como algo perfecto. Y sabes, perfecto solamente Dios. Tú y yo tenemos que creer y quitarnos el miedo, conquistar el miedo a lo desconocido en este tiempo. Pablo decía que no pretendía haberlo alcanzado ya, pero una cosa hacía: olvidando lo que queda atrás, se extendía hacia adelante. Tú y yo nos tenemos que extender hacia adelante. No sabemos qué viene, pero podemos confiar en Dios. Si tú y yo confiamos en Dios, seguramente Él nos va a librar de todos nuestros miedos y de todos nuestros temores. No temas a lo desconocido, conquista tus miedos. Mira la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20 verso 18, dice lo siguiente: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos, mire todo lo que está aconteciendo, y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo.
Y ese miedo a lo desconocido. ¿Saben quién estaba en el monte? Dios. ¿Saben quién se manifestó en el monte? El Dios Todopoderoso. ¿Saben quién estaba? La presencia de Dios que hacía temblarlo todo. Pero mire que dice el verso número 19. El verso 19 sigue diciendo así: entonces le dijeron a Moisés: tenemos miedo, no queremos conquistar lo desconocido, no sabemos qué va a haber en el monte. Era Dios y su presencia. Pero ellos concluyen esto: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. ¿Cuántas personas hay que han decidido que otras personas le hablen de Dios? ¿Cuántas personas hay que prefieren que otras personas oren por ellos y no experimentar por ellos mismos el poder sobrenatural, la unción, la gracia, el favor de Dios manifiesta sus vidas? ¿Cuántas personas prefieren de alguna manera concederle a alguien más? Siempre están diciendo: ora por mí, pide por mí. Y está bien, dos son mejor que uno. El común acuerdo es muy poderoso. Si dos de nosotros se pusieran de acuerdo, está bien esa verdad. Pero no le concedas el derecho por temor a alguien más de buscar al Dios Todopoderoso. No le tengas el miedo al monte que está temblando, porque el que se está manifestando ahí es Dios, que te ama con todas sus fuerzas. Se mantuvieron a distancia, temblando de miedo, y prefirieron que alguien más les hablara. Cuando vencemos, ¿cómo hacemos para vencer el miedo en este tiempo? ¿Cómo vencemos este miedo en particular de acercarnos a Dios? Y si tú nos estás viendo por primera vez y de alguna manera tienes un concepto negativo de Dios, no un concepto correcto: Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, Dios es favor. Sí, Dios es perdonador, Dios es sanador, y es el Dios que quiere revelarse a tu vida. No es el Dios inaccesible, es el Dios en el cual a través de Jesús tú y yo podemos conectarnos todos los días. ¿Cómo vencemos este miedo de acercarnos a Dios? Por desconocimiento de Él. ¿Cómo vencemos este miedo? La palabra del Señor nos enseña en Mateo 11:28. Nos da una invitación Jesús. Mateo 11:28 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo, dice Jesús, les daré descanso. Jesús está hablando en este momento a tu vida. Quizá tú desconoces a Jesús, pero es el que te está invitando hoy a que vengas a Él. Si estás cansado, si estás cargado, si estás aburrido, si quizá no hubiera expectativas acerca de lo que viene, Él te está invitando a acercarte a Él. Hebreos capítulo 4 verso 16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono del Dios de amor, para encontrar, ¿qué vas a encontrar allí? Misericordia y gracia en el momento en que lo necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos conquistar el temor a lo desconocido. No sabemos qué viene hacia adelante, pero el Dios Todopoderoso sí puede guardarte, cuidarte y abrazarte. Quizá el temor a lo desconocido puede ser algo que nos separe de Él, porque no lo conocemos. Pero sabes, el amor que Dios tiene por ti te permite tener acceso a todo lo que tú quieras y necesites de Él en el momento que tú lo necesites. Acércate pues confiadamente al trono del Dios de amor para encontrarlo a Él, al Dios de misericordia, al Dios de gracia, al Dios de amor. Sabes, la acción cura el miedo. Acércate confiadamente. Lo que cura el miedo, lo que sana el miedo es la acción. No te quedes ahí, toma acción en esta hora. Acércate a Él, acércate al trono de su gracia. ¿Cómo tú vences el miedo a lo desconocido? Con acción. Tú tienes que accionar. Y yo quiero compartirte un pasaje más que está en Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Primera de Juan capítulo 4 verso 18. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Lo voy a volver a repetir y escríbelo ahí donde tú estás. Anótalo, subráyalo, ponle un círculo si está en tu Biblia, ponle un círculo, ponle un plumón fosforescente o escríbelo ahí donde tú estás. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama.
No le tengas temor a Dios. Acércate a Él. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente. Y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Si alguien tiene temor, es temor al castigo. Pero si alguien todavía le tiene temor al castigo y piensa que Dios lo va a castigar, no ha sido perfeccionado en su amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y con ello demuestra que no está absolutamente convencido. Tú tienes que tener plena convicción de que el Dios de amor envió a su Hijo, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre para reconciliarnos con Él. Es por medio de la fe en Cristo Jesús que tú y yo tenemos paz para con Dios. Ahí donde tú estás, tú y yo tenemos que vencer el temor al fracaso. No tengas temor a fallar. Él es tu restaurador. Quizá tenemos miedo al que dirán, qué opinión tienen de mí. No tengas temor a lo que opinen de ti. Tú crees que Jesús pagó el precio por ti y Él mismo dice que te dio un nombre nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no tengas temor a lo desconocido. Dios se quiere revelar este tiempo a ti. Y los planes que Él tiene para ti son planes de gloria, planes de paz, planes de esperanza. Sus planes son planes de amor. Él revela en Romanos capítulo 12 que Él tiene una buena voluntad para ti. Pero no solamente es una buena voluntad, dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él tiene una voluntad que quiere cubrirte, que quiere amarte, que quiere abrazarte. Él es el Dios de misericordia que quiere bendecir tu vida. Piensa de alguna manera en esta hora que tú y yo nos debemos acercar a Él confiadamente. Así es que levanta tus manos ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos en tu nombre para conquistar todos nuestros miedos. Y nos levantamos, Señor, para emprender. Y nos levantamos sabiendo que nos has dado el poder, Señor, para producir. Nos levantamos en este tiempo para llenarnos de una visión fresca, nueva acerca del futuro, sabiendo que tus planes son maravillosos, sabiendo que tus planes son sorprendentes, sabiendo que tú eres bueno, que tu voluntad, Señor, es hacernos bien a cada uno de nosotros. Y si alguien tuviera temor al acercarse a ti, que hoy reciba tu invitación de venir confiadamente, venir al trono de tu gracia y que reciba el oportuno socorro en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.